Bendiciones, estimados hermanos, bienvenidos a nuestra celebración dominical. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de estar conectados por este medio. Hoy vamos a compartir el tema Entendiendo el llamado de Dios. Te motivo a que prestes atención a esta palabra que sé que va a bendecir tu vida. Y vamos también a adorar al Señor. Ábrele tu corazón a Dios para que Dios ministre tu vida mientras le exaltas y le alabas. Y vamos a regresar para entrar en la palabra. Dios le bendiga, hermanos. El día de hoy estaremos alabando el nombre de nuestro Señor. Contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar, no separarme ni un instante de tu lado. En cada paso que yo doy, quiero seguir tu dirección, que tu palabra sea mi mapa cuando viajo. Quiero vivirte muy de cerca. Y respirar de tu pureza, y asegurar mi corazón, y conocer que tu hijo soy, y deleitarme en tu presencia, y no sentir jamás tu ausencia, y estar confiado en tu amor, y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía, estar contigo cada día. Contigo quiero caminar y junto a ti siempre habitar y descansar en el calor de tu regazo. Que tus palabras y tu voz sean mi compás, mi dirección, y ser la oveja que al andar siga tus pasos. Quiero vivir muy de cerca. De respirar de tu pureza, de asegurar mi corazón, y conocer que tu hijo soy, y deleitarme en tu presencia, y no sentir jamás tu ausencia, estar confiado en tu amor, y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía, estar contigo cada día, asegurar mi corazón, y conocer que tu hijo soy, y deleitarme en tu presencia, y no sentir jamás tu ausencia, estar confiado en tu amor, y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía, estar contigo cada día. Bendiciones. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos en Cristo Jesús. Hoy quiero compartirles el tema Entendiendo el llamado de Dios. El texto está en Efesios capítulo 1, verso 18, que dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Oseas capítulo 4, versos 6 dice: mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. El apóstol Pablo oraba por los efesios a fin de que Dios le alumbrara el entendimiento, a fin de que ellos pudieran conocer. ¿Qué debían conocer? La esperanza
a las que el Señor les había llamado y las riquezas de la gloria que les daba su herencia. Mire, para funcionar adecuadamente como discípulo, nosotros necesitamos conocer el llamado que el Señor nos ha hecho. Muchos creyentes fallan en su vida cristiana porque desconocen a qué han sido llamados. No tienen un concepto claro de a qué Dios les ha llamado. Quiero decirte que el llamamiento viene de Dios. Y es un llamamiento que involucra la salvación, pero abarca más que la salvación. Y vamos a ver por varios textos diferentes nuestro llamado. Y quiero decirte, a platicarte de las características de nuestro llamado. Tú y yo, como discípulos del Señor, hemos recibido un llamado. ¿Qué clase de llamado hemos recibido? Número uno, hemos recibido un llamamiento santo. Mire, en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9 dice, quien nos salvó, hablando de Cristo, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Note lo que dice el apóstol Pablo, que el Señor nos salvó, pero que también nos llamó y da el calificativo del llamado que Dios nos ha hecho, un llamamiento santo. Este llamamiento no tiene que ver con nuestras obras, con mi habilidad, con mi ética, con mi conocimiento. Es un llamamiento santo que obedece al propósito de Dios. Propósito, hermanos, que es de gracia, pero también propósito que fue dado desde antes de los siglos. Mire, el propósito de Dios con nosotros se remonta al principio de los siglos. Antes que tú y yo existiéramos, ya Dios tenía un propósito con nosotros, y en base a ese propósito nos hizo un llamamiento santo, y tú y yo lo aceptamos y gozamos de este llamamiento santo. Santo significa separado, separado para Dios, separado para servir a Dios, para alejarse del mundo y para consagrarse para el Señor. Tú y yo somos una ofrenda que ha sido consagrada para Dios. Esta es la dimensión de nuestro llamado. Ahora, en segundo lugar, nuestro llamado es conforme a un propósito. Este es un propósito de gracia. Gracia significa favor inmerecido. Mire, y el propósito es especial, como hemos visto antes de los tiempos, pero tiene una funcionalidad especial. En 1 de Pedro capítulo 2 verso 9 nos dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El llamado de Dios para nuestras vidas, además de ser un llamamiento santo, es un llamamiento que tiene un propósito específico. Anunciar. ¿Anunciar qué cosa? Las virtudes. La palabra virtud en griego es la palabra arete, que se traduce virtud, pero que también puede significar un adorno, una excelencia, una bondad. Entonces el arete es el arreglo que usan las damas en sus orejas. El llamamiento que el Señor nos hizo es para que tú y yo anunciemos las virtudes de este Dios que nos llamó a nosotros. Esa bondad, esa excelencia, esa misericordia. Nosotros estamos llamados a anunciar esas virtudes de nuestro Dios poderoso. Esas virtudes de las cuales tú y yo hemos sido hechos partícipes. También tenemos que ahora anunciarlas a otros. Tú y yo hemos sido llamados a anunciar las virtudes de nuestro Dios. La bondad, la excelencia. Mire, no hay persona que haya sido llamada por Dios que no haya disfrutado de las virtudes, de las bondades de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que hemos sido llamados con un llamamiento santo.
Hemos sido llamados con un propósito específico en convertirnos en anunciantes, en propagadores de las virtudes de nuestro Dios. En tercer lugar, nuestro llamado incluye un traslado de reino. El texto que leímos en Primera de Pedro 2:9 nos dice taxativamente que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Mire, antes nuestra naturaleza era de tinieblas. Antes de venir a Cristo, tú y yo éramos tinieblas. Pero ahora somos luz. Esa es nuestra naturaleza. Tú y yo somos luz. Amén. Mire, en Efesios capítulo 5, en el verso 8, el apóstol Pablo dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Esa era nuestra realidad pasada. Éramos tinieblas. Mas ahora, en la actualidad, sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes era tiniebla, esa era mi naturaleza, esa era tu naturaleza. Pero cuando el Señor nos llamó más bien con este llamamiento santo, nos trasladó del reino de tinieblas al reino de la luz. Y ahora somos luz. Esa es nuestra naturaleza. No alumbramos con luz propia, sino que alumbramos con la luz del Señor. Dice, ahora sois luz en el Señor. Cristo es la luz del mundo y la luz de Cristo nos ilumina, y a través de esa luz nosotros podemos radiar la luz de Cristo a todos los que nos rodean. Tú y yo ahora debemos caminar en nuestra nueva realidad, en nuestra nueva identidad en Cristo. Somos luz en Cristo Jesús. Tú y yo somos luz, y donde va la luz, las tinieblas tienen que huir. Donde está la luz tiene victoria sobre la oscuridad. Así que tú y yo somos luz en Cristo Jesús. Andemos no como hijos de tiniebla, sino como hijos de luz, conforme a la naturaleza que tú y yo hoy tenemos. Así que hemos sido llamados con un llamamiento santo. Nuestro llamamiento incluye un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El llamamiento incluye un traslado de reino. Antes era tiniebla, ahora soy luz en Cristo Jesús. Y en cuarto lugar, nuestro llamado tiene una meta y un premio. En Filipenses capítulo 3, verso 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Note que mi llamamiento, por un lado, incluye una meta. ¿Cuál es la meta tuya y la mía? Nuestra meta como discípulos de Cristo es ser como Jesús, tal cual. No le busques otra vuelta. Esa debe ser nuestra meta. En Efesios capítulo 4, verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestra meta en esta tierra, en esta vida, es cada día parecernos más a Cristo. ¿Cómo nos parecemos a Cristo? ¿Cómo podemos nosotros parecernos más a Cristo? Para parecernos a Cristo, estimados hermanos, tenemos que morir al yo, crucificar a la carne y vivir para Cristo. Aceptar el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. El texto dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Para parecerme a Cristo requiero tener conocimiento claro del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mi interés en esta vida, los años que viva, debe ser cada día parecerme más a Jesús. Tener más claridad de quién es Cristo para mí. Y cumplir el deseo de Cristo para mí. Y aprender más de Cristo. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses,
que por amor de Cristo lo había perdido todo a fin de ganar el conocimiento de Cristo. Estimado hermano, tú y yo tenemos que apreciar por sobre cualquier otro tesoro el conocimiento de Cristo, el parecernos más a Él. La meta nuestra es parecernos a Cristo, pero el premio, el llamado más bien, también involucra un premio. ¿Y cuál es el premio? El premio lo constituye la gloria eterna que recibiremos. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, el verso 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nosotros, particularmente nuestra iglesia, ha estado atravesando por una tribulación. No solamente de la pandemia, hemos perdido a miembros apreciados y amados de nuestra iglesia. Esta misma semana he tenido la difícil tarea de preparar y predicar 2 sermones para gente que ya partió con el Señor y que yo llegué a apreciar. Uno de ellos, mi amado padre, que partió a la presencia del Señor con 96 años. Y el otro, para un amigo, un compañero del ministerio, nuestro querido pastor Santiago. Y esto, quiero decirles, ha llenado de tribulación y de congoja mi corazón. Pero me conforta lo que dice la Escritura: la tribulación es leve, es momentánea, es por un tiempo. Y la Escritura me manda a mí a no enfocarme tanto en la tribulación, sino a lo que esto producirá. ¿Y qué producirá? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación es momentánea, es pasajera. Y nosotros que tenemos esperanza, la esperanza de volver a ver a nuestros familiares que han partido con el Señor, sabemos que su condición es de bienestar. Están durmiendo en la presencia del Señor, esperando, durmiendo en el sentido figurativo, porque sabemos que están conscientes hoy en la presencia del Señor, durmiendo de los afanes y de las fatigas de este mundo, en el reposo del Señor y esperando, a la espera de su cuerpo de resurrección. Pero esta leve tribulación nos llena a nosotros de esperanza, de saber que veremos al Señor y a nuestros seres queridos. Pero también vemos que la tribulación que estamos atravesando va a producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estimado discípulo, tu llamamiento tiene un premio y una meta. La meta es que nos parezcamos a Cristo. Y en este mundo tendremos aflicciones, padeceremos tribulaciones, pero la recompensa, el premio es mucho mayor. Ahorita mismo, en medio de nuestro dolor y de nuestra tristeza natural, Dios está trabajando en un peso de gloria mayor. Nosotros vamos a experimentar este peso de gloria mayor, porque la gloria de Dios, aún de manera misteriosa, se va a manifestar en nuestro dolor y en nuestra tristeza, y de alguna manera, como lo dice el canto, el Señor cambiará nuestro lamento en gozo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, estimados hermanos, por permanecer hasta este momento en nuestra transmisión. Es mi oración que el Señor te bendiga y te ayude a entender a qué has sido llamado, para qué fuiste llamado, con qué propósito has sido llamado y los beneficios del llamado de Dios para tu vida. Que el Dios omnipotente nos ayude en este tiempo que estamos viviendo y nos fortalezca como discípulos del Señor para continuar adelante en medio de todas las circunstancias que nos rodean, sean buenas, sean malas. El Señor está con nosotros y Dios
nunca nos va a desamparar, nunca nos va a abandonar. Su llamado es firme y es fiel para con nosotros. Así que, estimado hermano, a confiar en Dios, porque vienen tiempos mejores. Que el Señor te bendiga.